Probablemente te estarás preguntando qué es esto. Y nosotras también nos lo preguntamos. Y probablemente te preguntes quiénes somos nosotras. Yo soy Raquel Rero. Y yo soy Marta Isern. Somos amigas y somos excompañeras de trabajo en diferentes medios económicos. Y somos también dos frikis de la economía. Así es, porque nosotras hemos ejercido durante una década aproximadamente como periodistas económicas. Hemos coincidido en dos medios de comunicación, en radio y en televisión. Nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho divagar y nos gusta también hablar de temas económicos. El problema es que la gente de nuestra generación o nuestro entorno que vive en un entorno en el que todo es económico, porque al final todo es económico, no se sienten atraídos por este tema. Quizás porque piensan que no va con ellos, pero nosotras pensamos que sí. O que es muy difícil de comprender y al final todo es economía, lo vamos a ver en este podcast y en este proyecto y todo se puede explicar, creemos, desde lo cotidiano. Creemos o tenemos una idea germen de este proyecto y es que lo personal es económico y que la economía está en todas partes. Bajo esa premisa queremos hablar de nosotras, de lo que nos pasa, de lo que nos inquieta y también de lo que percibimos a nuestro alrededor, ¿no? En nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros familiares. Sabemos que no podemos hablar a todo el mundo y no podemos hablar sobre las realidades de todo el mundo, tampoco lo pretendemos. Vamos a hablar de lo que nos pasa a nosotras y desde ahí intentar explorar lo que creemos que puede ser algo representativo para un montón de personas de nuestra generación. Así es, porque aunque a lo mejor nosotras hablemos de muestras que no sean tan significativas, sí que van a ser representativas de nuestras vivencias, de nuestro entorno y sobre todo de alguna forma queremos abarcar temas que vayan dirigidos a aquellas personas que puedan estar desamparadas en temas económicos. Esta no es toda la realidad, pero es nuestra realidad y en clave económica queremos contárosla en este podcast que forma parte de un proyecto mayor. Y esto es España va bien. España va bien. Las cosas van bien. España va bien. Y como no hay nada más personal que una pareja, queremos empezar por este tema, Marta. Economía de la pareja. Economía de la pareja porque efectivamente, aunque en la pareja, lo primero en lo que piensas es en sentimientos, emociones, en amorías, exacto, en el amor, pues es que la economía también tiene un papel fundamental, porque es que incluso lo vamos a ver, hay estudios que arrojan que determinadas generaciones jóvenes incluso hablan de finanzas antes de formalizar la relación. ¿Por qué? Pues porque al final, en el entorno en el que nos movemos, compartimos muchísimos gastos con esa persona que va a ser nuestro compañero de vida. Y no solo hablamos de gastos relacionados con bienes básicos como vivienda o servicios, sino que son gastos que también pueden ir relacionados con objetivos vitales. Hablamos de la pareja porque es una realidad, sea del formato que sea, que nos va a atravesar a la inmensa mayoría de las personas en algún momento de la vida y porque lo vamos a ver, hemos descubierto y sabemos, hay tantos modelos de pareja como modelos económicos adaptados a ella, pero al menos en este momento nuestra realidad personal y la realidad de las personas de nuestro entorno nos arroja algunas tendencias clave o algunas costumbres que se ven reflejadas también en los diferentes estudios y los diferentes análisis de datos y de sociología que hemos encontrado. Marta, ¿qué te resuena a ti o por qué te apetecía hablar de este tema? Pues al final es que es algo que tenemos en casa, ¿no? Podríamos haber empezado también hablando de economía familiar, pero es cierto que cuando vivimos en familia y generalmente lo hacemos con nuestros padres, no somos nosotros precisamente quienes gestionamos la economía. Cuando empezamos a gestionarla es o cuando nos independizamos o cuando estamos conviviendo con alguien. Entonces, economía de la pareja, porque probablemente muchas personas ahora mismo que nos escuchen pueden sentirse identificados y sobre todo porque tampoco es fácil, ¿no? Empezar a hablar de cómo hacer cuentas en casa. A veces puede surgir de una forma muy natural y a veces hay que sentarse a hablar. De hecho, lo vamos a ir viendo, pero en el caso de la generación Z y millennial es bastante remarcable el hecho de que hablan de finanzas y de cómo gestionarlas incluso antes de que la relación siga avanzando o se haga cada vez más oficial, que yo creo que eso también es bastante reseñable. También me imagino que estamos en un momento social o de estas generaciones de las que estamos o de las que comentas, que nos cuestionamos
las cosas un poco más, o estamos todo el día, pensamos por encima de nuestras posibilidades, eso me parece que está claro en todos los ámbitos, pero sí que cosas que antes se daban por sentado de una manera, ahora quizá eso se ha transformado y se dan por sentado de otra. A mí este tema sobre todo me resuena porque es algo que me ha preguntado mi padre toda la vida. Bueno, ¿cómo os organizáis? ¿Cómo no? Yo antes tuve una pareja muchos años, convivía y bueno, pues hacíamos un tipo de reparto, un tipo de economía diferente. Y mi padre, siempre curioso, que es un señor muy friki con sus Excel, con sus cuentas, se niega a usar aplicaciones porque le quitaría tiempo de disfrutar de su Excel, siempre me preguntaba, ay, pero es que la gente joven ahora os organizáis, y dice, ¿y van tus amigos a casa a cenar? Y cada uno lleva una cosa y repartís el gasto, ¿no? Es como, para él es impensable, van sus amigos a casa a cenar y él es el anfitrión, él lo homenajea, él compra todo, ¿no? Como que hay ese cambio también, por supuesto, en la convivencia de pareja o sin convivencia, ¿no? Que ya veremos que hay muchas formas de hacerlo, pero hay todo ese cambio, las cosas que antes se daban por sentado, ahora son de otra manera. Fíjate que, por ejemplo, hablando de tu padre, estaba pensando en el mío. El mío, por ejemplo, siempre me ha insistido en que si algún día me casaba, separación de bienes. Pero nunca se ha interesado tanto por cómo gestiono yo en pareja, pues eso, el tema de las nóminas o los gastos que podamos tener en común o individuales. Creo que siempre ha dado por hecho que ya nuestra generación precisamente tiende a tenerlo todo separado, ¿no? En nuestro caso particular, que además nos acabamos de casar y podríamos pensar a lo mejor en unificar cuentas. Cada uno tenemos nuestra cuenta bancaria individual, donde percibimos nuestra nómina, tenemos nuestros caprichos y ahorros por separado, pero desde el momento en el que nos fuimos a vivir juntos, abrimos una cuenta común para tener todos los gastos de alquiler, servicios contratados, véase agua, luz o plataformas de televisión, etcétera, posibles viajes y compras mensuales, pero luego cada uno se gestiona sus propios caprichos. Bueno, eso es muy habitual ahora, ¿no? El tenemos una parte común, lo vamos a ver con aplicaciones de gastos, sea con Bizums, que me parece un poco más rollo por tener que estar constantemente con el envío de dinero, o una cuenta común y el ahorro individual, ¿no? O a un ahorro conjunto, pero un ahorro individual. Siempre hay una parte en lo individual. ¿Te parece que hablemos de la encuesta? Bueno, tenemos una encuesta, sabemos que, por la favor, muestra no es significativa. Si hay algún estadístico o estadística escuchando en algún momento, que no nos asesine. Sabemos que no es una muestra estadísticamente representativa, sobre todo porque yo soy Nisu en redes sociales, pero tenemos que decir que Marta tiene fandom, no es Taylor Swift, pero casi. Entonces, gracias a la inestimable ayuda de todas las personas que la siguen y algunas de mis amigas y amigos, lanzamos una encuesta en Instagram. Tuvimos 379 respuestas, Oye, que no está nada mal. Entonces, lo que preguntábamos era cómo te organizas económicamente en pareja. Había una opción, pagamos todo a medias, otra, pagamos en proporción a lo que ganamos, todo el dinero es de ambos, cada uno paga lo suyo. Entonces, ese fue finalmente el resultado. Tuvimos 38,26% a la opción de pagamos todo a medias. Que es la que más, es la mayoritaria. Un 27,44% pagamos en proporción a lo que ganamos. Un 26,6% todo el dinero es de ambos y un minoritario 7,6% cada una o cada uno paga lo suyo. Es decir, ahí lo tendrían todo separado, que es lo menos común. ¿Te sorprendió el resultado de la encuesta? ¿Más o menos estaba en línea con tus ideas? Sí, más o menos era lo esperado. Porque de hecho lo de que cada uno pague lo suyo no me extraña que sea el menor, porque al final es incluso lo menos práctico, ¿no? Por el hecho de tener que estar separándolo absolutamente todo, cuando en pareja es muy difícil llegar a percibir qué es exactamente lo de cada uno, ¿no? Hay muchas cosas que al final pues se puede diluir. Pagamos todo a medias, es que aplastante, pero también porque en nuestra muestra, y por eso decimos que realmente no es una muestra significativa, mucha de la gente que pudo contestar primero tiene una cuenta de Instagram, entonces más o menos sabemos en torno a qué edad se mueve, y luego nos sigue a nosotras por los motivos que sea, entonces entendemos que también se mueve en nuestro rango de edad. Y por tanto, pues como esto también es una cuestión generacional, no es raro.
Bueno, pero también está en el marco un poco de la generación o del contexto en el que queremos hacer este contenido. No queremos dirigirnos a todo el mundo, sino hablar de lo que a nosotras nos sucede y con lo que sabemos que muchas personas de nuestro alrededor y seguro más se puedan llegar a sentir identificadas. Gracias también a todas las amigas y amigos a los que atracamos en estos últimos días para pedirles audios. Hemos tenido bastantes respuestas, hemos tenido que recortar un poquito, pero también aquí nos parece que tenemos una muestra representativa. Tenemos una cuenta en común y lo que va a la cuenta en común es el alquiler y los gastos. Todo lo demás lo compartimos, pero lo hacemos con una aplicación de Setel. Pues mira, nosotros nos organizamos para los gastos del día a día, tipo compras, yo qué sé, cosas así del día a día. Tenemos Splitwise, pagamos todo 50-50 independientemente del salario. Cada uno tiene su cuenta propia y todos los meses pasamos un dinero a una cuenta común que nos permite pagar el alquiler, los gastos y ahorrar un poquito. Normalmente las compras del día a día cada uno hace la suya por el simple hecho de que tenemos horarios muy diferentes, no comemos juntos prácticamente nunca. Cuando uno le debe a otro, pues se hace un bizum o simplemente la siguiente vez paga el otro. Funcionábamos con una cuenta bancaria común en la que ingresábamos el dinero correspondiente sobre todo al tema del alquiler de la casa y los gastos tipo pues luz, agua y demás. Sacamos una cantidad que utilizamos de manera porcentual cuánto contribuye de acuerdo a esos ingresos después de impuestos, menos gastos comunes y gastos privados y objetivos de ahorro, que es yo contribuiré un porcentaje a la cuenta común de la casa y él contribuyó otro porcentaje a la cuenta común de la casa, de manera que siempre es equitativo, de manera que siempre va de acuerdo al poder adquisitivo. Tenemos una cuenta común en la que van todas las nóminas, en la que van todos los gastos y donde está la hipoteca y todo. Hay que decir que excepto el último audio, en el que efectivamente se unen todas las nóminas, que pertenecería a la generación X, el resto de audios sí que pertenecen también nuevamente a millennials. Como decimos, nuestras muestras son pequeñas, pero sí que se corresponden con los datos que arrojan casi todos los estudios de los que nos hemos nutrido precisamente para hablar de este tema. Enseguida vamos con los estudios. Antes, otra pequeña recopilación de testimonios. Una cosa es la separación de cuentas y cómo se distribuya o se aporte ese dinero a la causa común, por así decirlo, y otra cosa es cuando empezamos a hablar de inversiones. La única inversión que hemos hecho así un poquito mayor, que sería un parking, no lo compramos al 50-50, sino que cada uno pues puso lo que en ese momento se podía permitir. Y por poner otro ejemplo, ahora hace un poquito menos de un año nos compramos un coche y el coche sí que lo compramos a medias, lo pagamos a medias. Y con respecto a cómo funcionamos a nivel de vivienda, como uno de los dos se está comprando una casa y el otro no, no cobramos alquiler, o sea, no hay ningún alquiler de por medio. Entonces, simplemente el que tiene la hipoteca, si en algún momento vamos a por otra casa en el futuro, pues se supone que pagará menos entrada que la otra persona que está ahorrando más. Eso es un poquito así como por encima del ajuste de nuestra pareja. Es curioso porque en este caso sí que es cierto que las parejas, dependiendo de la inversión y de la casuística de cada una, intentan llegar a acuerdos en los que el reparto sea lo más equitativo posible, si no en el presente, de modo a un acuerdo a futuro, ¿no? Bueno, pero te das cuenta de todos los audios que... Quizás esto es tema para otro episodio, pero de todos los audios que recibimos de nuestros conocidos y conocidas, muy pocos hablan de casas o inversión, un coche, y un de garaje. Hijos no se ha hablado, ¿eh? La generación no precaria, pero ese es para otro episodio. Tenemos estudios, ya lo hemos dicho, estudios que en parte, bueno, pues respaldan un poco esta intuición que teníamos, esta intuición que ha respaldado un poquito la encuesta en Instagram y, bueno, pues estos audios o testimonios de las personas de nuestro entorno. ¿Qué nos dicen estos datos? Pues a ver, para empezar, siguiendo con la cuestión generacional,
nosotras hemos expuesto nuestros casos como millennials, muchos de los audios que hemos compartido, como hemos dicho, también pertenecen a personas de nuestra generación, pero parece que la generación Z también sigue esa misma tendencia. Hay un estudio de Bankrate que dice que la generación Z es la más propensa a mantener sus finanzas separadas, mientras que los baby boomers son los que más tienden a mantenerlas conjuntas. Recordemos que en estos momentos la generación del baby boom se está moviendo entre los 60 y pocos años y los 78, es decir, ya estamos hablando de la generación de nuestros padres, de Raquel y míos. Entonces, esto es bastante significativo porque en las parejas tradicionales, es decir, si nosotros echamos la vista atrás, lo que es la generación millennial y Z, hacia nuestros padres o nuestros abuelos, el dinero tenía un significado más comunitario, porque al final simbolizaba la unión de la pareja, ¿no? Es decir, se unifica todo lo tuyo pasa a ser mío, y también de ahí que antiguamente no se realizara tanto la separación de bienes al casarse, sino que se entrara más en un modelo ganancial. Actualmente, como decía Raquel antes, hay una individualización de la pareja, de las finanzas, y esto se está reflejando en las generaciones más jóvenes. Se está apostando por una mayor independencia laboral, que lleva por tanto también a una independencia económica, porque al final también estamos hablando de una cuestión social, de cómo nos estamos moviendo en sociedad, y aquí también tendremos que hablar inevitablemente del género, ¿no? Sí, de aquí hombre y la mujer. píldora de Femconomía. Exacto. Sí, sobre todo si miramos datos en España, por ejemplo, hasta el año 75 existía la licencia marital, por la que, entre otras muchas cosas, pues no se permitía a las mujeres abrir una cuenta bancaria a su nombre sin permiso de su marido. Entonces, inevitablemente, esta separación de cómo se hacían antes las finanzas en pareja a cómo se hacen ahora también tiene que ver con esa incorporación de la mujer al mercado laboral, que ya tiene su propio dinero y que no depende del dinero del marido, que ya tiene acceso pleno a sus derechos bancarios y financieros. Sabemos que, por desgracia, no sucede en todos los casos, pero en el grueso general o en nuestro contexto, que es del que estamos hablando todo el tiempo, eso sucede, y eso inevitablemente también, esa evolución en el cambio de roles, también tendrá que ver con este cambio de cómo se desarrollan las finanzas en pareja. Y al final afecta a todo, ¿no? Ya entraremos también en episodios más adelante en el tema de, pues por ejemplo, la fertilidad o el deseo de formar una familia, que también todo esto al final va relacionado. Pero, por ejemplo, Raquel, uno de los estudios, porque nosotros estamos hablando en todo momento de cómo las generaciones más jóvenes tienden a separar nóminas, a tener las cuentas más individualizadas o más equitativas, pero sí que es cierto que los estudios extraídos de bancos o de distintos informes nos siguen diciendo que las parejas que menos discuten o que tienen relaciones más satisfactorias son las que mantienen la totalidad de su dinero o una parte conjunta, porque se discute menos, porque una de las partes tiende a ceder. Raquel tenía su propia intuición, por ejemplo. Bueno, por un lado, cuando veo todas estas informaciones y estudios de cierto tipo de fuentes, tiendo a pensar que no sé si hay una intuición, pero he decidido dejar de ser escéptica por naturaleza y ponerme a leer un par de estudios. Y si miraba, por ejemplo, uno de los estudios, porque yo pensaba, mi intuición es que un motivo puede ser, si se ahorra todo junto, está todo junto, es menos problema porque no tengo que estar haciendo cuentas, está todo junto, todo en su sitio, y es menos lío, menos gasto de tiempo y menos gasto de energía personal. Bueno, vale, check. Puede ser un motivo de menos fricción, ¿no? También me planteaba, que tiene que ver un poco con lo que decías antes, un poco sociológico, ¿no? Ese sentido de pertenencia a una unidad común mayor, ¿no? Eso también puede ser un elemento de satisfacción. Y sobre esto lo he visto en uno de los estudios que hemos indagado, y decía este estudio: argumentamos que al aumentar el nivel de dependencia mutua hay una mayor alineación de los intereses de la pareja. Algo tan aparentemente mundano como la puesta en común de los recursos financieros puede tener un efecto positivo significativo en la importante variable del resultado de tener una relación, ¿no? Al final es ese sentido de pertenencia común. De hecho, también encontré un estudio que se llama La Bolsa Común, y lo que habla es de cómo esa bolsa común económica al final es un elemento estructurado que simboliza la confianza mutua y sobre el que también se da construcción a una pareja, porque al final el dinero es importante, lo sabemos, y todos los días estamos gastando dinero en una u otra cosa.
ese sentido de pertenencia, si está bien estructurado, puede dar un nivel de confianza. También, ojo, que también podemos hablar de ello. De la infidelidad financiera. La infidelidad financiera. Cuando sucede cualquier problema con el dinero, se convierte en un problema grande también. Y precisamente es esa parte A y B o esa cara y cruz de esa bolsa común. Podemos entender, ¿no?, que a lo mejor la carga psicológica va más hacia que si tienes las cuentas conjuntas y no separadas, estás aunando también objetivos de ahorro, de inversión, objetivos incluso vitales de pareja. Las parejas que hoy en día, de las generaciones más jóvenes, que mantienen cuentas conjuntas, muchas veces es porque también ya tienen hijos, que es verdad que en nuestro caso nosotras no tenemos muchos casos cercanos con hijos, pero yo diría que las parejas que conozco actualmente que sigan ese modelo es porque efectivamente ya ha entrado un hijo en juego. Entiendo que es más fácil a la hora de llevar la crianza, gastos, etcétera, que conllevan una personita nueva, que al final es una tercera persona que entra de repente en sus vidas, es más fácil no tenerlas separadas. Bueno, como decíamos, esto es una posibilidad. Luego también tenemos, por tanto, la arista de la fidelidad en pareja, y también está la arista de cuando se formaliza la pareja, a qué modelo matrimonial nos acogemos. Por lo general, en España hablamos de un modelo de gananciales, pero sí que es cierto que este modelo de gananciales no se aplica de forma automática en todas las comunidades. Existe la casuística de que en Cataluña, en Valencia y en las Islas Baleares, si tú no cambias absolutamente nada, lo que se te aplica por defecto es la separación de bienes. En el resto de España esto no ocurre, es decir, tú tienes que formalizar el deseo de separarlo. 6 de cada 10 matrimonios aún se acogen al régimen de sociedades gananciales, según la estadística del notariado. Ojo, pues no es poco, ¿eh? Pues es bastante significativo. Es verdad que luego podemos ver que hay ventajas e inconvenientes, como en todo en esta vida. Podemos resumirlas. Podríamos decir que en un sistema de gananciales, uno de los inconvenientes es que efectivamente si uno de los dos cónyuges tiene algún tipo de deuda, esa deuda repercute también en la otra persona, en la otra pareja. Es decir, por un lado tendríamos esa carga, también el hecho de que se puede soportar una fiscalidad más alta, porque si las declaraciones de la renta se hacen de una forma conjunta, pues a mayor renta común, mayores son los tipos impositivos, y bueno, una exposición también mayor a un riesgo ante terceros si uno de los cónyuges es autónomo o tiene un negocio, ya que hemos hablado de la parte de las deudas que, como decimos, se repartirían. Estos serían los inconvenientes, o lo primero lo que podemos llegar a pensar los jóvenes de hoy en día que no queramos acogernos al sistema ganancial. ¿Por qué? Pues porque pensamos más en las ventajas de la separación de bienes, que si aparecen deudas, pues solo se erigirán los bienes de los que de la persona que se haya endeudado en pareja, que no hace falta en ningún momento consentimiento del cónyuge para que cada uno pueda disponer y disfrutar de su patrimonio, que es en lo que pensamos en todo momento. Supongo que esa es una de las causas principales, porque al final estamos hablando mucho de el individualismo, por también el papel de la mujer, de que al fin está asentada en el mercado laboral, tiene su independencia, cobra su dinero y no tiene por qué depender del dinero que gane la pareja. Y yo creo que en el caso de los hombres, más de lo mismo. Bueno, aquí también me parece ¿no? que entra otro tema, y es, por ejemplo, ¿cuántos matrimonios, ya no hablando de convivencia, ¿no? Siguiendo con lo que decías de matrimonios, ¿cuántos matrimonios duran? Hoy en día las estadísticas de divorcios también me parece que están en máximos, nunca hemos tenido tantos divorcios, entonces, hombre, yo entiendo, quiero asumir, nunca me he casado, ¿no? Pero quiero asumir que una no se casa o uno no se casa pensando, bueno, por si acaso me divorcio voy a poner separación de bienes. Pero es verdad que eso ya ha permeado en la conciencia colectiva, por así decirlo, es una realidad que sabemos que sucede, y quizá, bueno, pues de forma subconsciente es también un elemento que se tiene en cuenta, no lo sé, lo pienso. Sí, de hecho una de las ventajas de los bienes gananciales es que es el modelo más solidario en caso de que se produzca un fin en el matrimonio, porque al final el sistema de gananciales beneficia al que esté en una situación de desventaja, tanto a nivel financiero como en el caso de que no esté de forma activa en el mercado laboral. Entonces,
Si lo vemos como un inconveniente de la separación de bienes, es el método menos solidario en caso de un divorcio, pero para cada uno de los cónyuges, si cada uno tiene sus ahorros, sus bienes, etcétera, es el sistema más equitativo hoy en día. Bueno, para quienes no se casen, vamos a seguir hablando de posibilidades, de finanzas. Hay un término que en esta investigación me ha gustado conocer a raíz de un estudio del National Endowment for Financial Education que habla sobre infidelidad financiera, ¿no? Porque veíamos antes también datos que nos dejaba la Asociación Española de Abogados de Familia y hablaba de que la causa económica es el cuarto motivo de divorcio. En este sentido, pues hablan de diferentes tipos de motivos. Esa ruptura no solo se relacionaría, por ejemplo, con una etapa de dificultades económicas, la falta de trabajo, de inversiones, emprendimientos, sino también discrepancias sobre los ingresos y los gastos, ¿no? En este contexto llega esa forma de llamarlo infidelidad financiera y hablan de cómo esa infidelidad financiera puede ser también uno de los motivos de problemas que puede derivar o no en separación, divorcio o lo que sea, ¿no? Pero sí que está claro que es uno de los desencuentros con implicaciones económicas. Entonces, este estudio explica que este fenómeno consiste en ocultar aspectos sobre tus finanzas o las finanzas compartidas al otro miembro de la pareja y que es más frecuente de lo que puede parecer. Está hecho en Estados Unidos y dice que 2 de cada 5 personas han tenido que enfrentarse a esta circunstancia. Y tú dirías, ¿infidelidad financiera? No. Bueno, pues te voy a hacer un checklist, si te parece, a ver cuáles has hecho, porque te cita, ¿no?, algunos ejemplos. Ocultar dinero en efectivo. Sí. Lo has hecho. Bueno, no ocultar conscientemente, simplemente que a lo mejor lo tengo y no he dicho que lo tengo. Pero se considera ocultar, ¿no? Bueno, imagínate que tienes, que te hacen un regalo, ¿no? Que te han dado 500 euros. Nah, esto me lo quedo para mí y me compro yo mis cositas. Hombre, claro, el dinero que me daba mi abuela antiguamente me lo quedaba yo, aunque viviera con mi pareja. Sí, hombre, pero hablamos de ocultar, no de lo que gastas para ti, sino de ocultar que tienes una cantidad de dinero y que la otra persona no conoce. No, a este punto no. Vale. Otra, gastar a escondidas. No, es decir, gasto libremente y las bolsas de la compra que haya hecho pues están en casa, están expectativas. Ocultar una factura. No, tampoco. Algo muy, muy elevado. No es el caso. Mentir sobre una deuda. No he tenido deudas, por suerte. Bueno, muy bien, me alegro. Y mentir sobre los ingresos. No, tampoco. Pues te digo que yo conozco gente que hace esto, gente que es... y ya no te hablo solo de contexto en pareja, ¿no? Tú ganas X dinero y dices que ganas menos, tanto tu pareja como en público, como para que parezca que tienes menos dinero y así tener menos que compartir, por así decir. Eso lo he visto, te lo juro. O porque te da reparo a lo mejor sabiendo cómo está la situación actual, que en general los sueldos generosos, digámoslo así, no abundan y te da reparo, porque a lo mejor estás en un contexto en el que la gente tiene salarios precarios y no te apetece exponer tu salario más elevado. Puede ser también. Se puede considerar maleducado quizás, o la gente puede guardarte cierto rencor, que eso también pasa. Mira, yo voy a confesar, no me identifico con ninguna de estas, pero hay una que sí me pasó alguna vez, pero es una chorrada, ¿no? Pero típica cosa, a mí no me gusta comprar ropa, no me gusta comprar cosas, a mí lo que me gusta es comprar comida, ir al supermercado, ir a la frutería, a todo. Entonces, imagínate que estaba yo sola, o cierto capricho no me lo daba, porque esto está carísimo, no me voy a comprar esto para cenar. Pero cuando voy con una cuenta común o con una factura que es compartida, ese día sí. Me doy más el gusto de las cosas caras que cuando lo he comprado para mí sola, lo confieso. Claro. Pues mira, yo estaba pensando que a raíz de lo que decías ahora de mentir sobre salarios, etcétera, mentir sobre salarios o ocultar un poquito la verdad, también está el caso de lo mucho o lo poco que nos atrevemos a hablar de finanzas en general. Sí, de hecho, la pregunta es si se hace o no, o si hay que hacerlo más o no. Hay un estudio muy interesante de Wells Fargo y de Female Quotient que dice que la sociedad nos ha condicionado tanto a la hora de pensar que compartir cosas relacionadas con las finanzas es algo tan tabú
que lo único, atención, lo único más escandaloso que eso, que hablar de finanzas, es hablar de la cantidad de relaciones o encuentros románticos / sexuales que hayamos tenido. Es decir, primero el sexo, como lo más tabú. Nos da menos vergüenza después, hablar de sexo que de dinero. No, que lo único que nos da más vergüenza vale. después del dinero, o sea, antes del dinero es el sexo, pero el dinero está justo después. Entonces, bueno, pues seguimos hablando de algo bastante tabú. Es verdad que las generaciones más jóvenes quizás pues sí que hablamos con más frecuencia de relaciones sexuales, pero hay que pensar que esta encuesta abarca todas las generaciones, no solo las jóvenes. Y luego, si hacemos distinción entre mujeres y hombres, las mujeres se sienten más incómodas, por lo general hablando de finanzas. Los hombres tienen más confianza en sus capacidades financieras, por decirlo así, pero la salud financiera es una cuestión que preocupa mucho a ambos. Aún así, hay distintas diferencias. Pero también hay una cosa muy interesante y es cómo perciben cada uno el éxito financiero. Por ejemplo, para las mujeres el éxito financiero está en no tener cargas ni deudas. Ahora que estábamos hablando del tema de las deudas, para nosotras esto en general es lo más importante en los distintos rangos generacionales, que esto es lo más llamativo. Pero en el caso de los hombres, aunque hay particularidades por generaciones, en general lo podríamos resumir en que para ellos el éxito financiero es la capacidad de poder generar riqueza generacional para la familia, es decir, no solo riqueza individual, sino en general para poder abastecer a lo que sería su marco más cercano familiar y no tener que preocuparse por nada relacionado con el dinero, es decir, poder gastar tranquilamente, y aquí también hablaríamos de pues, ausencia de deudas. Pero esto me parece bastante interesante porque pone de manifiesto que en las parejas heterosexuales, ¿vale? Porque aquí estamos haciendo diferenciación hombre-mujer, la percepción de la gestión patrimonial y las expectativas financieras pueden ser diferentes por el mero hecho, insistimos, de que nuestros roles en la sociedad tampoco son los mismos. Bueno, también aquí podríamos ponernos a hablar de las brechas salariales, ¿no? Que son otro condicionante. Y también Exacto. Esto a veces puede ser motivo de conflicto, volviendo a los datos de los estudios que citábamos antes. Si tú ganas más que yo, ya no te hablo de hombre o mujer, ¿vale? Quien sea. Tú a lo mejor quieres salir más, quieres comer más veces fuera, y yo siento que me tengo que quedar más en casa y hacer menos planes porque no puedo vivir pues con ese nivel de gasto, ¿no? Uh-huh. Y tengo que, pues no apretarme el cinturón, pero tengo que vivir a otro nivel de gasto. Eso también puede generar conflicto o roces o pues puede ser un tema también de ruptura o de problemas para la pareja, ¿no? Si tú has tenido siempre tu sueldo, tu dinero, tu trabajo y te permitía hacer una vida, pero imagínate que tu pareja pues no tenía ese trabajo, no tenía esa estabilidad, pues a lo mejor no te puedes ir nunca de vacaciones o a lo mejor no puedes salir nunca a cenar. Pues eso al final también te condiciona en el día a día porque a ti a lo mejor te gusta hacer unos planes o te gusta hacer unas cosas que no puedes hacer. Y si eso se convierte en una constante, porque todos podemos tener rachas, ¿no? Pero si eso se convierte en una constante, al final acabas en un modelo de pareja que a lo mejor no es el que quieres, ¿no? Y al final son las decisiones de cada uno, obviamente. Entonces, sí, estamos por amor en pareja, pero con el amor no se come. Eso está claro. También hay que ver qué tipo de dinámicas se generen en esa pareja en la que haya una desigualdad más importante cuando hablamos de los salarios que perciben. Porque hay parejas que pueden tener esa situación, pero mientras están juntas hay un reparto algo más uniforme en el sentido de que quien gana más, si se quiere ir de vacaciones a tal sitio, pone algo más de dinero en la inversión. De la que también nos hablan los testimonios, ¿no? Es decir, cada uno ahorra lo que puede. Cada uno aporta en función de lo que tiene, que nos lo decía uno de los testimonios, para mantener el poder adquisitivo y para que sea equitativo, no igual, ¿no? Que a veces ese concepto hay que diferenciarlo. También me estoy acordando de otro caso, de otras personas que conozco, que en este caso una de las partes de la pareja ganaba muy bien, la otra muy poco, pero ya algo que, pues a mí siempre me pareció un poco raro, y era que él salía, él hacía su vida, comía, salía pim pam, y la otra persona en casa, ¿no?
Y eso también es un poco raro. Hombre, eso es una desigualdad muy marcada en eso la también relación. es un poco raro, ¿no? Yo me estoy comprando chaquetas y yendo a cenar a no sé dónde y la otra persona en casa, pues yo qué sé, haciéndose arroz con pollo, que está genial el arroz con pollo, pero entiéndeme, yo al menos no querría una pareja en la que se suceda, ¿no? Ni manirrota ni rata. Exacto, y también esto te lleva a pensar que quizás esa relación, bueno, yo no sé si sigue o no hace falta que nos lo compartas, pero no siguen. Pero es una visión quizás muy cortoplacista de la relación, porque cuando tú estás con una persona y, como decíamos antes, tienes unos planes de futuro y no estás con esa persona pensando en que en algún momento se va a acabar la relación, sino que hay una apuesta firme de estar mucho tiempo, todo el posible, hombre, pues la vida da muchas vueltas. La persona que al principio de la relación ganaba más, puede que un día esté en una situación de desempleo y la que ganaba menos sea la que pase a, digamos, tener la responsabilidad mayor de gasto y de sacar adelante lo que es esa unión en ese momento. Entonces, ¿qué hace la persona a la que se le ha cambiado la situación y está mejor? Se la devuelve. Claro, esa es la parte que yo hablo con mi padre y el señor no lo entiende, y estoy de acuerdo con él, porque si tú estás construyendo un proyecto común, sea del tipo que sea, vas a estar mirando todas estas pequeñas partes. Por un lado sí, porque te nace tener tu cuenta, tu dinero, hablo en personal, cada uno ya que se sienta como quiera, pero a ti te nace tener, o a mí me nace tener mi cuenta, mi dinero, mis ahorros, que me cuesta mucho ganarlos, y también me gusta tener una parte común, porque tienes un proyecto, ¿no? Y estás construyendo, y sobre todo el compartir, pero hasta qué punto vamos poniendo en esa bolsa común de la que hablábamos antes, del proyecto común, del compartir, y dejamos esa individualidad / independencia, ¿no? ¿Dónde empieza la individualidad y dónde acaba la independencia? Claro, eso es difícil. O sea, no sé, en mi caso personal no tenemos una gran diferencia salarial, pero sí que es cierto que, por ejemplo, durante muchos años hemos tenido una diferencia en el ahorro, que esto también es importante, ¿no? La forma de gestionar de cada persona. Claro, siempre también depende de lo que ganes, efectivamente, porque podemos pensar que quien más gana es quien más capacidad de ahorro tiene, que sobre la teoría, sobre el papel esto es así, si tú ganas más tienes más capacidad, pero luego juega la psicología. Quien más gana no siempre va a ser quien tenga más voluntad de ahorrar. Es que puede que esa persona elija fundirse todos los meses el sueldazo que cobra, y quizás quien gana menos o tiene un sueldo pues más medio, pues decide hacer ciertos sacrificios para tener como ese rinconcito, ¿no? Como para ir apartando. Pues por ejemplo, en mi caso personal, quien ha ido apartando porque he podido y porque he hecho el esfuerzo durante más tiempo he sido yo, pero también por una cuestión de... Empecé antes a trabajar en lo mío, esto hablando de mi caso particular de pareja, pero cuando hemos tenido a lo mejor algún imprevisto y quien ha tenido el ahorro suficiente para hacer frente ha sido yo, pues he afrontado yo la situación sabiendo que en algún punto se saldará más tarde, más temprano, porque al final para mí estar en pareja también es que si hay un imprevisto, pues se toma como un imprevisto de ambos, es decir, no dejar a la otra persona en la estacada si lo necesita. Sí. La lógica, porque al final es un eso. Equipo, entonces ¿qué más da quien aporte al principio? ¿Se irá igualando o se hará un acuerdo? La lógica es esa mentalidad de equipo que a lo mejor podemos tener nosotras, pero también cuando hacíamos la encuesta por Instagram me llegaron algunos testimonios. Yo no sé si esta persona pues había salido escaldada de una relación o lo que sea, y me decía, nunca junto dinero, lo mínimo para la casa o para el viaje o para lo que sea, y ya está. Y esto me estaba recordando a otro de los estudios que hemos encontrado de Northwestern Mutual, que hace esa encuesta de planificación y progreso. Tanto la generación Z, volviendo al tema generacional, como los millennials, creen que se debería hablar honestamente de dinero. Bueno, eso ya lo tenemos súper claro, antes de que haya una propuesta de matrimonio. Bueno, volvemos al matrimonio, pero bueno, creen en general que hay que hablar de dinero. Pero incluso más, porque mira, dice que 1/3 de los Z, esa conversación dice que debería ocurrir antes incluso de que la relación se vuelva seria, o sea, es decir, antes de incluso irse a vivir juntos. Entre que somos rollo y somos pareja, antes de decir si somos pareja, te pregunto, oye, ¿tú cómo ves esta cuestión? Exacto, pero es que es 1/3 en los Z y un 40% en los millennials, ¿eh? Nosotros estamos incluso más escaldados porque somos los que hemos salido apaleados de varias crisis, ¿no? Yeah. Bueno, ahí les entiendo, pero lo que me ha dejado loca, que esto solo puede ser made in USA, es que más de 1/3 de los
estadounidenses considera que la compatibilidad financiera es más importante que la física e intelectual. O sea, el capitalismo al extremo. Pero es que es más, porque la generación Z, la mitad de los encuestados Z dice que la compatibilidad financiera es más importante que la física. Mira, yo eso no me lo creo, yo lo siento. No sé, la generación Z, que es la generación de TikTok, a mí esto no me está cuadrando tampoco. Típica persona que no te entra por la vista ni por lo simpático que es. Bueno, que sí, que siempre ha habido casos. Eso ha sucedido siempre en toda la historia de la humanidad, que por dinero se han hecho muchas cosas y por tener una buena posición. Eso ha sucedido y sucede, pero no quiero creer que la generación en la que vivimos vea eso, o al menos yo en mi entorno no lo conozco. No, debo decir que yo tampoco, pero hay una tendencia en determinadas redes sociales de pocos caracteres, vamos a llamarlas así, de usuarios que insisten en que a día de hoy se sigue cumpliendo el patrón mujer que busca hombre exitoso y rico. Y esto es un tema aparte, porque es verdad que cada vez hay más cuentas de usuarios que más o menos se mueven en nuestra pero son las mismas generación. Cuentas que hablan del body counting y de toda esta serie de efectivamente. prácticas que, hay una tendencia que está insistiendo en este tema cuando en realidad... Quienes hablan de eso son los que quieren que la mujer esté en casa. O sea, exacto. ¿qué quieres que te Sí, diga? quieren seguir siendo proveedores y bueno, y en realidad tener no tengo ellos la certezas, libertad. pero tampoco dudas. Pues bueno, ¿y qué te parece de qué pasa cuando ese proyecto común, por un motivo u otro, se termina? Hay muchas formas de terminar una relación, lo sabemos, pero también esa relación, como venimos hablando todo este rato, es económica. Claro, es que hay, por ejemplo, puede pasar ahí? En nuestros casos, que tenemos más o menos una situación parecida, para mí lo lógico sería la cuenta común se disuelve y lo que hubiera dentro, como se ha aportado siempre 50-50, se divide, cada uno lo suyo, y como cada uno seguía manteniendo sus cuentas individuales, pues ahí se queda. Luego, por ejemplo, en mi caso, en mi ruptura, yo tuve también muebles de por medio y tal. Los que había comprado yo, que eran míos, me los quedé, y los que habían sido comunes, pues se acordó de una forma muy amistosa. Yo mi única ruptura con casa compartida de por medio era de alquiler, o sea que ningún problema, no devuelve la fianza, mitad para cada uno, ya fue. Y no hubo ningún problema porque, bueno, cuando tienes cierta... no quiero decir madurez, ¿no? Pero quiero decir cuando las cosas acaban bien y eres capaz de hablar, bueno, pues se reparten las cosas, esto para ti, esto para mí, tal. No teníamos una inversión en común, no teníamos una casa en común, entonces no hubo un gran drama. Todo depende siempre de qué ha pasado en esa ruptura, cómo es cada persona. Por supuesto, cada pareja es un mundo, igual que cada persona es un mundo, pero bueno, con normalidad. Pero sí que es verdad, cuando hay estos temas de por medio, por ejemplo, ahora conozco 2 personas cercanas que se han separado, tenían casa en común, bueno, pues es muy habitual uno pide un dinero prestado, familia, banco o lo que sea, y le compra la parte al otro y bueno, se arregla por ahí. Pero te quería contar el caso de una amiga cercana. Tenía una inversión con su pareja en criptomonedas. Yo ya, como este tema además es complicado y es delicado, yo en el primer momento siempre le dije, esto hazte tú tu monedero, hazte tú tu cuenta en la plataforma que decides y haces tu inversión. Bueno, no Sobre es que... todo porque durante la pareja, durante la relación, aunque no haya ruptura, es algo que se declara. Es más fácil si cada uno lo tiene separado, para declarar cada uno lo suyo. Bueno, pero en este caso era como, no, yo no sé, yo no entiendo, son cosas de dinero, no entiendo, él lo va a hacer porque él está siempre con criptomonedas, él controla, bueno, lo va a hacer. ¿Qué pasa? Que se separaron y al final, ¿quién tenía las criptomonedas? Las tenía la otra persona. Al final, bueno, pues en este caso sí que fue ruptura mal, y entonces al final, al cabo de un tiempo, esta persona, amiga mía, le quiso pedir, oye, quiero mis criptomonedas, bueno, ya tienes que hablar con la otra persona, que te la quiera dar, porque están en su monedero, en su propiedad realmente, porque el acuerdo que tú tienes de que no, yo le di dinero, no está prescrito, bueno, eso no está en ningún nada. lado, no te pertenece, y bueno, pues al final un pollo que te cagas, y lo peor de todo es que cuando consigue finalmente recibir su dinero, el mercado cripto estaba todavía muy bajo, básicamente había perdido la mitad de lo que invirtió. Te juro que un mes después subió Bitcoin y se quería morir. Pero bueno. A ver, quizás si se lo hubiera reclamado en el momento de la subida, el otro le hubiera dicho que nanay.
Así que bueno... No lo sé, no sé. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Cada persona lo hace como sabe y como puede, pero mi recomendación sería para inversiones, por favor, si es algo común, que figuren los dos nombres, para que eso esté reflejado. No puede ser en una inversión el no, yo confío en esta persona, le doy todo mi dinero y que lo invierta en donde sea, ¿no? Porque si luego tú quieres ese dinero, no está reflejado en ningún lado, así que no sería como una opción muy segura. Pues sí, esta es la realidad de las relaciones que acaban, que esto también pasa, y en esos casos pues también hay que hablar de economía, porque es que, como decimos, la economía está presente en nuestras vidas de todas las formas, y durante las rupturas también es un trámite que hay que pasar, igual que hacemos con las plataformas que tenemos en común, estatus de usuarios, también contraseña, esto también hay que hablarlo. Bueno, al final lo que pretendemos es reflexionar sobre esta serie de cuestiones, reflexionar desde lo personal, desde nuestro entorno, a quien queremos hablar y con quien nos sentimos identificadas, y reflexionar también, por supuesto, con la ayuda de los datos, de los informes, y quién sabe, quizá en un futuro cercano podemos también hacer entrevistas para que esas personas que hacen los informes nos lo cuenten de viva voz y sigan respondiendo a estas preguntas que nos hacemos. Pues sí, eso querrá decir que el proyecto va bien, igual que España va muy bien. España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias.